Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast que se llama La Voz del Espíritu. Bienvenida Lola. Para quienes no conozcan este podcast, mi nombre es Ámbar. Este es un podcast dedicado a la difusión de herramientas terapéuticas y caminos, si se quiere decir espirituales o que llevan hacia una expansión de la conciencia, que nos sirve también para poder anclarnos en esta tierra, ¿verdad? En este mundo, desde quizás desprogramar lugares que estaban programados a través de nuestra educación, de nuestro linaje. Por eso está aquí hoy Lola para compartirnos un poco de lo que son las constelaciones familiares, su experiencia y camino para con ello. Y bueno, agradecerte muchísimo por estar acá, Lola, bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer, muy interesante la propuesta. Así que bueno, espero poder disfrutar y que tú también disfrutes y que el resto también lo disfrute cuando lo oiga. Bueno, muchas gracias. Comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿quién es Lola? Mm. Bueno, sin ponerme como muy mística, ¿no? Con esto de la identificación con el ego. Em, bueno, pues Lola es una mujer de 47 años, española, hace casi 17 años que decidió vivir en Barra de Balizas, Uruguay, y que ha pasado por muchas experiencias, no tanto por lo estupenda que yo sea, sino porque con 47 años te pasan cosas. Em, y, mm, y bueno, ¿cómo definirme yo? ¿Quién soy yo? No, básicamente eso, como una mujer que nació en España, que me considero española, andaluza, y que también tengo una parte muy grande de mi corazón en Uruguay, que de hecho es el lugar donde decido vivir mi presente, y que estudió trabajo social, que después de esa herramienta, aunque me encanta el trabajo social, no me sirvió en el sentido, no me acompañaba a mí personalmente en su funcionamiento a nivel burocrático y administrativo y a nivel estatal. Entonces seguí con una búsqueda, bueno, de cosas para hacer y conseguí o sea, llegué a las constelaciones familiares y entonces ahora me puedo definir también como terapeuta en constelaciones familiares. Más o menos por ahí sería la cosa. Bueno, y si pudieras contarnos quién era Lola antes de conocer las constelaciones familiares. ¿Cómo, perdona? Si pudieras compartir con nosotros, con nosotras, quién era Lola antes de las constelaciones familiares. Bueno, pues mira, en realidad yo creo que era un poco la misma Lola, pero con muchísima menos conciencia. Em, y quizá menos calma, con menos confianza, seguramente. Em, pero bueno, sí, una chica como con muy curiosa y alegre, social, em, que le gustaba mucho ayudar, muy al servicio también del otro, a veces sin medida, ¿no? Em, pero básicamente, si lo tengo que resumir, yo creo que sería como menos consciente. Antes de las constelaciones familiares, yo diría que era casi que lo mismo, pero mucho menos consciente. ¿Con qué te referís a consciente? Bueno, claro, es que la conciencia también es muy subjetiva, ¿no? Pero como yo entiendo la conciencia, pues es como,
tener más conexión conmigo, con mi cuerpo, con mis necesidades, con mi realidad, con mi historia, em, con mis limitaciones, mis miedos, mis fortalezas, mis recursos, tener como una mayor conexión con todo, como todo lo que me rodea y de dónde vengo no es que de dónde vengo me súper define, pero bueno, sí que acomoda, ¿no? O sea, te puede expandir o te puede limitar, o sea que ver bien qué dinámicas, cuáles son mis dinámicas familiares, ¿no? Todo eso te permite tener una mayor conciencia de, bueno, dónde estoy parada, cuál es mi lugar, hacia dónde me puedo mover o no, o decido moverme o no. Es como, yo creo que cuando tienes conciencia o traes algo a la conciencia, también te permite poder tener una decisión, o sea, o sea, tienes la posibilidad de decidir y elegir y no actuar de una forma automática o sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo, simplemente haciéndolo. Eh, Cuando traes algo a la conciencia, yo creo que, bueno, puedes decidir, ok, quiero seguir haciendo esto o no. Y está bien cualquiera de las opciones, pero lo estás haciendo de una forma como mucho más consciente, ¿no? O sea, estás eligiendo y decidiendo tú, más o menos. Creo que sería un poco eso lo que yo entiendo como conciencia. Claro, un poco por lo que te entendí, sería como algo así como una forma de observar el cuerpo y el ser a través de las necesidades, del reconocimiento de las necesidades que bueno, que vienen ancestralmente y que bueno, que nos habitan en este presente para poder reconocerlas y transformar la verdad. Un poco para quienes no conozcan, ¿qué son las constelaciones familiares? Sí, claro. Desde mi punto de vista, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que te permite o nos permite ver en qué lugar ocupamos en los diferentes sistemas a los que pertenecemos y que normalmente, pero no tiene por qué ser así, porque en constelaciones familiares no hay como una regla absoluta, porque cada caso, cada persona es un mundo, ¿no? Pero normalmente nos dirige o nos dirigimos al contexto o al sistema familiar de origen, porque ese es como nuestro primer contexto de pertenencia y con la pertenencia se juegan muchas cosas, ¿no? Es como, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer? Y si no pertenecemos, ¿qué puede suceder, no? Entonces ahí en ese contexto se forjan todas las dinámicas que en realidad no, para las constelaciones familiares no estamos hablando de dinámicas entre las personas, estamos hablando de dinámicas entre los lugares que se ocupan en un sistema familiar, ¿no? Eh, a veces esos lugares están desordenados y es lo que hace que eh, toda esa dinámica esté influenciando o influyendo en lo que hoy a nivel presente sentimos que puede ser como una dificultad o un problema o algo que se repite constantemente en nuestra vida y no sabemos qué es, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos permite ver es eso, es como qué lugar ocupamos nosotros y cuál es la dinámica que se está produciendo entre los lugares que a día de hoy nos está como, bueno, limitando o no permitiendo estar como del todo libres o livianos, conscientes. Y bueno, también es cierto que se pueden constelar muchas cosas, de hecho yo soy bastante ortodoxa en lo que estudio, ¿no? Si bien tengo
y incorporo en mi práctica muchísimas experiencias y otros estudios y otros aprendizajes, pero las constelaciones familiares se han popularizado mucho y también es cierto que hay mucha gente, que yo lo puedo respetar, pero que no considero que lo que hacen son constelaciones familiares, ¿no? Entonces también hay que tener un poco de cuidado. Para mí es una herramienta a la que le tengo muchísimo respeto. Entonces, sí es verdad que se puede coger todo. Es decir, no me va bien en el trabajo, se puede constelar el dinero, el éxito, las relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, la relación con papá y mamá, eh, síntomas, enfermedades, muchas cosas se pueden constelar. Ahora, también es cierto que no siempre una constelación familiar es lo que es apropiado para el paciente. A veces no es. O sea, a veces hay que hacer otra terapia, otro tipo de terapia, incluso ir al médico, ¿no? Nos guste o no, no sé, como, no sé, no es que se puede abrir uno, o sea, bueno, abro constelación como si fuera freír un huevo. Bueno, no sé, no. No para mí, ¿no? Pero porque le tengo mucho respeto a la herramienta. Y porque realmente a veces, bueno, hacen más mal que bien, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también, ¿no? O sea, con no retraumatizar, con saber bien cuándo se puede abrir una constelación o no, qué otras herramientas pueden ayudar a esta persona y quizá yo no las tengo, pero tengo compañeros que sí las tienen, entonces está bueno poder derivarlo a otro lugar, ¿no? A otro profesional. Eso. Bueno, en esto de que me compartís de que hay un respeto de vos hacia con la herramienta, también quería preguntarte si hubo algún un hecho doloroso en tu vida con la que otras personas quizás que se puedan identificar, que a vos te llevó a anclarte en esa herramienta, que dijiste, voy a ir con esta herramienta, y también cómo llegaste a las constelaciones familiares, ¿no? Eh, Bueno, mira, en realidad, cuando yo llego a las constelaciones familiares, mmm, no estaba yo pasando por un momento muy dramático en mi vida, la verdad. Si bien es cierto que a mí me llegan las constelaciones familiares porque una muy buena amiga mía, que sí estaba pasándolo muy mal, porque tenía a su hija muy enferma, eh, había contactado con una terapeuta y estaba haciendo constelaciones familiares, además de otro tipo de terapias, ¿no? Con esta misma mujer. Em, Cuando yo estaba en España en ese momento, estaba unos meses que estaba pasando en España. Iba a ser mi cumpleaños y comentándolo con otra amiga le dije, ay, qué bueno estaría poder hacer una consulta, porque en realidad ella hacía consulta individual. Yo tengo que explicar acá que las constelaciones familiares se hacen en taller grupal o individual, ¿no? En este caso era consulta individual. Y entonces esta amiga me dijo, bueno, ya tengo tu regalo, ya te puedo, no sé lo que te voy a regalar, ¿no? Entonces, en realidad, su regalo fue que yo pudiera ir a una sesión con esta chica. Yo fui a esa sesión y cuando terminó la sesión, o sea, yo no tenía ni idea de lo que eran las constelaciones familiares. Cuando terminó la sesión, ella me dijo, ay, tú eres trabajadora social. Y yo dije, sí. Digo, no, no estoy ejerciendo ahora, digo, pero sí, sí, soy trabajadora social. Y me dice, hay muchas trabajadoras sociales que estudiaron constelaciones. Digo, bueno, y dice, bueno, quizás te pueda interesar. Y yo dije, bueno, bueno. O sea, y eso como quedó ahí. No, no. Cuando yo estoy volviendo de España, llego a Montevideo y estoy con mi pareja, estábamos unos días en Montevideo y justo me dice, bueno, vamos a ir a buscar a mi hermana que está haciendo un curso
en un lugar que es de la pareja de una muy buena amiga de ella, ¿no? Digo, dale, pasamos a buscarla. Y cuando llego a buscar a mi cuñada me dice, bueno, no, este es un curso con Joan Garriga, que es español, que es constelador familiar, que este es el centro de Carlos Bernués, que hacen cursos de constelaciones familiares. Y claro, yo quedé como, ¿what? Digo, pero esto es re loco, digo. Le digo, pero yo recién constelé hace una semana en Granada. Bueno, qué bueno, no sé qué. Le digo, entonces hay un centro acá. Sí, este centro ya hacen un montón de formaciones, no sé qué. Y ahí ya quedé con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Y yo ahí empecé a investigar, hice todo ahí un research de dónde se podía estudiar constelaciones familiares. Eh, Era constelaciones familiares y ya está, las dos cosas me interesaban. Y entonces asistí a varios lugares, varias entrevistas, y el lugar que más lo que más me gustó y más me sentí como identificada fue el Centro Bert Hellinger Uruguay, que el director es Carlos Bernués, y bueno, y entonces me anoté para estudiar ahí. Y ahí empezó ya pues toda la historia, ¿no? Bueno, y para una persona que quisiera como acceder, digamos, bueno, a constelar contigo, digamos, ¿cómo sería el proceso? Digamos, ¿se pone en comunicación? Eh, ¿Lo hace con un grupo que no conoce, que sí conoce? ¿Cómo es el procedimiento, digamos? Mira, esto es así. En realidad hay dos formas de constelar, ¿no? O de tener una aproximación a las constelaciones familiares. Entonces, está la forma grupal, que son los talleres grupales de constelaciones familiares. A mí me encantan los talleres grupales, es de lo que más disfruto y lo que más me nutre. Si bien, siendo honesta y sincera, es algo que a nivel de convocatoria cuesta llegar a poder hacer un taller grupal, porque es difícil conseguir el número de personas necesarias para hacer un taller, ¿no? Entonces, en el taller grupal, lo que la gente hace es anota el taller, pueden ser amigos o no, normalmente la gente no se conoce entre sí, y, por ejemplo, vas a llegar a un lugar donde es un salón, que hay sillas, o capaz hay gente, yo trabajo con sillas, pero hay gente que trabaja sentada en el suelo. A mí no me gusta eso porque hay personas que no pueden estar a lo mejor 4 horas sentadas en el suelo, ¿no? Entonces prefiero trabajar con sillas. Esas sillas están como en un círculo, hay dos sillas un poco más alejadas, que es donde me siento yo y donde se va a sentar el paciente, y entre esas personas que llegan al taller y se van sentando, bueno, normalmente se hace una mini introducción y después yo pregunto quién quiere trabajar o quién quiere constelar. La gente levanta la mano y yo voy eligiendo. Entonces, se hace una entrevista. A partir de la entrevista yo más o menos determino cuál es la hipótesis o las hipótesis que yo tengo y qué puede estar en juego, y yo le voy a pedir a esa persona que elija de entre las que están en el taller sentadas a alguien que represente el lugar, por ejemplo, si yo lo determino así, el lugar de su papá, su mamá y ella, si fuera una mujer, ¿no? Que se identifica como mujer. Entonces, bueno, a partir de esa representación, que esa persona lo va a ubicar en este espacio que queda abierto, cerrado por el círculo de sillas, ¿no? Bueno, ahí se empiezan a ver, bueno, qué dinámica es la que están, en qué dinámica es la que están esos tres lugares, ¿no? Y cuál sería un mejor lugar para la paciente dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces, un poco el trabajo es eso, ¿no? Como conseguir que un mejor lugar, con una dinámica un poco diferente, como más
más libre, más liviana, más consciente para esa persona que está teniendo un problema específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente le da mucho miedo lo del taller, porque, ay, mirá, si yo me voy a exponer delante de otra gente, ay, no, porque mirá si viene fulanita que yo la conozco y que no la soporto, porque te digo cosas así porque pasa. Y sobre todo pasa en lugares pequeños como donde vivimos nosotras, ¿no? Que todo el mundo se conoce. Entonces, bueno, para mí lo que yo siempre digo es que lo primero es un lugar que, o sea, totalmente confidencial, lo que sucede ahí adentro, lo que yo pido que por favor quede ahí adentro. Y segundo, los talleres son hermosos porque todo el mundo puede darse cuenta que no sabemos nada del otro. No tenemos ni idea de qué le pasa al otro, ni de dónde viene el otro, ni cuál es su historia. Entonces, todo el juicio se va. Como que estás ahí y ahí tú te das cuenta que somos todos iguales, que a todos nos tenemos heridas, que no tenemos ni idea de qué le pasó al otro, ni por qué es un sorete. No es, seguramente no está decidiendo muy conscientemente ser un sorete, ¿no? Pero digo, bueno, no sé. Entonces, es como, es una herramienta súper bonita. Y el grupo tiene mucha contención, porque también contiene, ¿no? Y también acompaña. Entonces, eso es la parte grupal, ¿no? Después, se puede hacer una consulta individual para aquellas personas que no quieren exponerse tanto, que no les gusta lo grupal, bueno, se hace a nivel individual. Y es un poco lo mismo, es reservar un horario, o sea, te pones en contacto conmigo, coordinamos un día, un horario, el horario se reserva con un depósito, se llega a la consulta individual y se hace, es exactamente igual, es esto que las herramientas que utilizamos, como no tenemos gente, utilizamos plantillas que se ponen en el suelo que ubican los diferentes lugares, utilizamos los víncores que se llaman en constelaciones familiares, que pueden ser muñequitos o pueden ser figuritas, que también sirven para representar los diferentes lugares. Y bueno, y después en consulta individual, también en lo grupal, pero bueno, cada uno, cada profesional, o sea, yo puedo poner en práctica otras técnicas, presencia, inquietud, eh, cosas de PNL, o sea, lo que vas como, ¿no? Incorporando a tu consulta, a tu práctica. Pero sí se puede hacer individual. Y es igual, o sea, Igual de o sea, potente. a nivel de, sí, es igual de potente. Es solo que, obviamente, para mí, lo grupal tiene un peso y una presencia fuerte, fuerte. Mm. Y por ejemplo, luego de estos encuentros, eh, supongo que se darán muchos procesos de catarsis, digamos, con las personas o no. ¿Hay un acompañamiento luego? O Uh-huh. sea, ¿tú haces un acompañamiento luego de eso? ¿Se acompañan con el grupo mismo? ¿Cómo funciona? No, mira, las constelaciones familiares, ahora hay gente que puede tener como un contacto con el paciente y todo, pero como yo he aprendido las constelaciones familiares, cuando tú haces una constelación familiar en un taller grupal, la constelación se hace y tú se le pide al paciente, a la persona, que hay gente que está en un proceso terapéutico, ¿eh? Hay gente que está con una psicóloga y que ya de por sí tiene un acompañamiento y viene puntualmente a ver algo que no está pudiendo ver con la psicóloga, ¿no? Entonces, esa gente ya sabes que más o menos va a tener una con un niño, ¿no? Pero normalmente las constelaciones, o sea, esa constelación, tú ves quién te das cuenta y te vas a tu casa. A ver, no conozco a nadie
que se haya ido de una constelación y que no haya podido por sí mismo sostener lo que le está pasando, ¿no? Yo siempre dejo la puerta abierta que si en algún momento sienten que no pueden, bueno, que se pueden poner en contacto conmigo, pero no es una terapia de proceso, es algo puntual que se abre, se ve y lo que sí pedimos es que eso es un proceso interno, porque todo parte de una imagen interna que nosotros tenemos. Entonces, es un proceso interno, es un movimiento que se va a ir haciendo solo, internamente. Y realmente es así. Entonces es como el trabajo hace el trabajo, que eso lo decía Mike Boxall, que eso es en presencia e inquietud. O sea, eso se va a ir moviendo solo. Entonces, pedimos que no se hable mucho, que igual tampoco se piense mucho, porque no pasa tanto por la razón, o sea, pasa mucho más por el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es como si te olvidas, hasta si te olvidas de lo que sucedió y qué me dijo Lola y qué pasó, es mucho mejor, porque es algo totalmente inconsciente, o sea, eso está trabajando desde otro lugar, ¿no? Entonces, claro, quizá me puedas decir, bueno, pero habrá gente que se queda muy movilizada. Sí, hay gente que queda muy movilizada, pero yo no conozco a nadie que no haya sido capaz de lidiar con esto, ¿no? Y yo veo que es un movimiento muy fuerte, que normalmente no se llega a que le dejes a la persona tirada en el piso sin poder moverse, obviamente, ¿no? Pero si es algo que creo que es muy fuerte, yo sí le digo a la persona, bueno, si necesitas algo me puedes llamar, pero no es que yo voy a hacer una terapia de proceso, porque no es una terapia de proceso. ¿Qué ocurre con las consultas individuales? Con las consultas individuales es que tú puedes cerrar una consulta en una consulta, viene la persona, hace su trabajo y en una consulta se cierra y se va a su casa y es igual. A veces puede ser de 1 a 3 consultas. ¿Viste? Normalmente, como yo trabajo. Yo no le digo a la persona, tienes que venir en tal fecha. No. Yo se lo dejo abierto. Yo digo, bueno, hemos llegado hasta acá. Me parece que se pueden dar algunos pasos más. Tómate tu tiempo, tómate 20, 25 días, ves cómo te sientes. Si tienes interés en dar esos pasitos más, agendamos otra consulta. Eso es como yo trabajo, porque realmente las constelaciones familiares no son una terapia de proceso, Claro. es algo puntual. Bien. Y en esto bueno, de que es una herramienta que ayuda al bienestar, digamos, de la persona, por lo que vos traes es un proceso más personal, como desde el momento que pasa la constelación en adelante, ¿no? Como que a la persona después le van Sí, cayendo fichas y digamos que vuelve una sí. sesión contigo, vos lográs identificar los procesos y los avances que hizo esa persona, ¿verdad? En esto. Se sigue trabajando sobre lo mismo, se trabaja otra cosa distinta. Bueno, eso, claro, eso depende. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor alguna consulta. Mira, cuando es un taller grupal, normalmente lo que se pide es que la persona que ha abierto una constelación y se terminó el trabajo, que se espere unos meses para volver a constelar. Porque, ¿qué pasa? Si tú has abierto algo, se te ha movido toda la estantería, cerraste, te vas para tu casa y dentro de una semana dices, bueno, ahora yo voy a constelar a mi novio, a ver qué pasa con mi novio. Claro, tú a nivel interno estás todavía, tú estás con un movimiento, bueno, que no te das cuenta, pero se te mueven los jugadores, las fichitas empiezan a moverse. Entonces, si tú no le das tiempo a ese proceso, es como que mueves otra vez, otra vez, otra vez. Y eso repercute en tu salud, porque no estás permitiendo que lo que sea que tenga que asentarse se asiente, ¿no? Entonces, también yo les digo siempre, la curiosidad mató al gato. Y las constelaciones familiares no es una herramienta para ser curiosos, ni para ver qué pasó allá atrás. Porque nosotros trabajamos hoy, no en el pasado. Trabajamos en el presente. Entonces,
Eh, Eso por un lado. Después, en la consulta individual. Si yo empecé una consulta, la consulta más o menos terminó, pero no dio como el tiempo a que pudiera a lo mejor hacer el movimiento entero, ¿no? Y no pasa nada. El movimiento, a veces menos es más, el movimiento llegó hasta donde se puede llegar. ¿Qué es hasta donde se puede llegar? Hasta donde la persona puede tomar en ese momento. Entonces, yo le puedo decir, bueno, no sé, fíjate, tómate tu tiempo y después si quieres volver, agendamos. Hay personas que vuelven y quieren seguir por donde se quedaron. Mm. Está bien. Hay personas que vuelven y te dicen, bueno, mira, yo en esto me siento mejor, lo siento como que está como más cerrado, pero me gustaría ver tal. Yo ahí veo, evalúo si es momento de abrir otra cosa o no. Depende de la persona. Hay gente que está más trabajada y bueno, y que tiene otro empaque, ¿no? O sea, que puede como tener más. Hay personas que no, y bueno, y a lo mejor le digo, pues mira, no vamos a ver eso. Claro. Un poco así, ¿no? O sea, depende, siempre depende, siempre depende. Mm. Y como herramienta, ¿cuál es el origen? ¿Cuáles son los orígenes de las constelaciones familiares? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Yo tengo algunas anotaciones por si me pierdo, porque quiero realmente poder decir, es como muy amplio, pero quiero como decir los puntos esenciales, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a empezar por Bert Hellinger, que básicamente es el alemán que creó como esta corriente de las constelaciones familiares y los órdenes del amor, ¿no? En realidad todo esto obviamente se puede googlear y tienes como muchísima más información de todo lo que yo voy a citar, ¿no? Acá. Pero bueno, Bert Hellinger, que falleció con 93 años o así, es un tipo muy interesante. Es un hombre que, bueno, estuvo en la guerra. Después de volver de la guerra, estudió teología, fue un teólogo bastante importante. Después decidió irse a Sudáfrica como misionero, trabajó en una escuela de director con niños y después en un momento decidió irse a vivir con una tribu, los zulúes, y en la observación y en la relación con esta tribu se empezó a dar cuenta de que las dinámicas que él podía observar ahí eran muy diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a surgir como estos primeros órdenes del amor, ¿no? Por ejemplo, él observa que ante el asesinato de un hijo, los zulúes lo que hacen es que incorporan al asesino en la familia del asesinado, ¿no? Entonces, lo que él se da cuenta es que todo esto se produce en una calma, ¿no? Cuando él pregunta, lo que les explican es que es importante para todos que puedan vivir y atravesar el duelo todos juntos, ¿no? Y que el asesino pueda mirar a los ojos a las personas que quedan vivas, ¿no? Que en este caso sería a los padres, por ejemplo, ¿no? A los más cercanos, ¿no? Eso es un poco, son como cosas que hacemos en constelaciones también, ¿no? Es como darle un lugar. Entonces él se da cuenta que todo esto ocurre, o sea, que en todas estas dinámicas que se producen hay como una plenitud. O sea, hay calma y plenitud. Y empieza a observar que eso también viene porque hay o sea, todos y cada uno de ellos están presentes en todos los acontecimientos, ya sean alegres o tristes, ¿no? Hay como una conciencia de estar, del contacto, de estar en el momento, ¿no? Además de no excluir a nadie, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, empieza como a crear todo esto, después él se va de Sudáfrica, se vuelve a Europa, ahí empieza a hacer un montón de formaciones,
psicoanálisis, psicodrama, se va para Estados Unidos, hace transgeneracional, hace también el grito primal, y empieza a tomar de un montón de gente que también era como muy innovadora en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, con toda esa mezcolanza, ¿no? Empieza él a formar y a practicar su terapia, ¿no? ¿Qué pasa con Bert? Que él, en su forma, empieza a atraer la atención de numerosos terapeutas, ¿no? Porque es como algo súper novedoso. Y en esto de la novedad, lo que hace Bert Hellinger, él nunca citaba su fuente, ¿no? Así que en realidad no es que él decía, bueno, yo hago esto por esto, por esto, por esto, ¿no? O sea, esto se ha sabido a posteriori, ¿no? Y lo que sí incorpora él como algo propio es la fenomenología, que después voy a explicar un poquitillo nomás de lo que es, pero lo demás ya existía. Entonces podemos decir que las constelaciones familiares se basan como en tres pilares. Uno es la sistémica, la terapia sistémica. Otro es la hipnosis de Milton Erickson. Y otro es la fenomenología. Estos son como los tres pilares. Si quieres, te puedo explicar un poquitillo de cada uno de ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, a ver, la terapia sistémica. Bueno, la terapia sistémica es una terapia que abarca al individuo no solo como una cosa, no como al individuo solo, sino como parte, como perteneciente a un sistema, ¿no? Entonces, en sí misma, la terapia sistémica se creó y se originó de una forma muy sistémica, porque la crean tanto matemáticos, biólogos, antropólogos, psicoanalistas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estamos, o sea, lo podemos contextualizar en el siglo XX, después de la posguerra, y empiezan a darse cuenta que hay muchísimas personas muy traumatizadas y se dan cuenta que, bueno, que lo que había hasta ese momento no está como pudiendo abarcar la totalidad de las necesidades del individuo, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis. Y también se empiezan a dar cuenta, esta gente que era muy inquieta, que los elementos o los conceptos que funcionan en un circuito, por ejemplo, en un circuito electrónico, se pueden aplicar a la familia y a la sociedad. Es decir, que podemos entender que el sistema es un conjunto de partes en interacción entre sí, que cuando se produce un movimiento en una de ellas, afecta al resto del sistema, ¿no? Al resto de las partes, ¿no? Entonces, esto, una de las figuras más importantes de sistémica es Gregory Bateson, y entonces Hellinger se apoya mucho ahí, ¿no? Conoce a Bateson, trabaja con él, se forma también con él, y toma mucho de esto de la sistémica, ¿no? Entonces, en esto de la sistémica hay dos figuras, hay muchas, pero dos figuras que también él como que las incorpora mucho, que es un psiquiatra y psicólogo, creo que era, creo, sí. Bueno, es Moreno, es Jacob Levi Moreno, que él es el creador del psicodrama. ¿Qué incorpora con esto? Moreno era, ¿cómo es? Discípulo de Freud y manda a Freud a la mierda y hace su propio camino, ¿no? Entonces, lo que incorpora Moreno es el trabajo con los grupos. Él, ante un problema, lo que hace es que escenifica la escena problemática con diferentes personas, ¿no? Y le da, o sea, ahí lo escenifica, pregunta qué sucede, cómo se sienten y después cambia a las personas. Se pregunta cómo se sienten y qué sucede y después cambia a las personas. ¿Qué consigue con esto? Lo que consigue con esto es que a cuantas más posibilidades, más interacción, más posibilidades también tiene el paciente o la persona de ver, ¿no? Y el concepto fundamental que incorpora Moreno es el del rol. Entonces,
el objetivo con todo esto es que el rol del paciente se empieza a flexibilizar. Es decir, que pueda darse cuenta que hay lugares interiores que no está habitando y que son posibles, ¿no? Entonces, es muy importante esto del rol porque también esto del rol lo incorpora también en la relación terapéutica, es decir, cuando se produce la famosa transferencia, ¿no?, entre el terapeuta y el paciente. Y acá es como, o sea, Hellinger toma muchísimo esto como que el paciente en sí mismo está en un rol, ¿no? O sea, no es la persona, es el rol que ocupa esa persona cuando está en interacción con el paciente, con el terapeuta, ¿no? Bueno, esto es, por un lado, parte del psicodrama, que obviamente si alguien sabe lo que son las constelaciones familiares, tiene como, empiezas a ver como similitudes, ¿no? En esto de la representación. Después, otra persona que a mí me gusta mucho citar, también porque es mujer, y en esa época, o sea, ser mujer con muchas ideas era bastante durillo. Entonces, es Virginia Satir, y Virginia Satir lo que hace también, ella es humanista, tiene trabajadora social y con una corriente humanista, y lo que hace, ella trabaja con la familia al completo, ya no es un grupo, sino es con la familia al completo. Y es parecido al psicodrama. Ella escenifica y le pide a las personas de la familia que representen, y los ubica hasta con gestos, todo, ¿no? Y ahí va viendo qué siente cada uno en ese lugar, ¿no? Y también les permite el movimiento, qué movimiento sería que podrían hacer, ¿no? Y con eso es un poco más de lo mismo, es que el paciente pueda tener cuantas más visiones diferentes a la que uno tiene en sí mismo, mejor, ¿no? Bueno, y de todo esto, este viejuno, el Hellinger, toma todo esto y forma parte de lo que son las constelaciones familiares, ¿no? O sea, esto sería la sistémica, que también es importante decir, en sistémica no entendemos como, no hay algo lineal, o sea, no es causa, efecto, o sea, todo es circular. Así que, por ejemplo, en un sistema familiar, si viene un paciente y me dice que tiene un problema con la madre, está bien, puede tener un problema con la madre, pero yo para ver qué es lo que sucede ahí, tengo que poner al padre, ¿sí o sí? O sea, yo tengo que incorporar al padre, porque forma parte del sistema. El padre, esté muerto, esté vivo, esté ausente, se fue, lo que sea, forma parte del sistema. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, no es posible entender la relación del hijo con la madre sin el padre. Igualmente al contrario, ¿no? Es todo como circular, ¿no? Bueno, esto que hablamos de sistema. Después vamos a hablar de un segundo pilar, que es la hipnosis de Erickson. Bueno, este también, otro zarpado, porque en realidad Erickson fue una figura que es como que marca un punto de inflexión en la psicoterapia, ¿no? Erickson era psiquiatra y psicólogo, y él empieza a tomar cosas de la hipnosis, pero lo lleva a su campo, ¿no? Se interesa mucho por la hipnosis, pero empieza a llevar la hipnosis a su campo, a su territorio. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él se da cuenta que puede tomar elementos hipnóticos, pero no necesariamente necesita hacer la inducción al trance, ¿no? Utiliza otras herramientas, ¿no? Y lo más importante, él también contacta con Bateson, con lo cual tiene como una formación como sistémica, pero para él lo más importante no es solo el contexto en el que está integrado el paciente, sino cuál es su percepción interna, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a él? Cómo siente su problema, cómo piensa su problema y cómo percibe su problema, ¿no? Entonces, es como estas dos realidades, ¿no? Y en este sentido,
contacta con las constelaciones en que, bueno, no es muy necesario saber mucho del problema, no es tan necesario. Contacta con los recursos del paciente para poder, ¿no?, salir de esa situación. Y después también tiene esta parte sistémica, ¿no? Obvio. Erickson o sea, esto de la hipnosis en constelaciones, por ejemplo, yo no voy a parar de citar este libro, si alguien tiene real interés, está muchísimo mejor explicado y más amplio, porque todo esto tiene que ver con la actitud terapéutica, ¿no? Nosotros usamos esto en la actitud terapéutica cuando hacemos constelaciones familiares. Entonces, esto se puede ver muy bien en este libro de Carlos Bernuet, Historias que se cuentan en silencio. Y después, ya por último, tenemos la fenomenología. La fenomenología, que es como algo que sí incorpora Hellinger. Bueno, este es un viaje lo de la fenomenología. Hasta es difícil hasta de explicar. Pero abarca numerosas corrientes filosóficas, ¿no? Y la fenomenología es como un método que podemos decir que es un modo de ver, pero que el modo de ver se sustenta en el método y que el método no puede ser sin el modo de ver. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, básicamente es una actitud, ¿no? Y es una actitud de percepción. ¿Qué tiene que ver con la percepción? Obviamente la percepción es subjetiva, cada uno percibimos como percibimos, ¿no? Entonces, es un poco la conciencia de cómo percibimos. Puede ser, perdón que te interrumpa, pero puede ser que la Gestalt traiga un poco de esto. Sí, sí, Bien. sí. De hecho, por ejemplo, Joan Garriga, que es gestáltico y que fue el que introdujo a Bert en España, y que él tiene su formación de constelaciones familiares y es constelador familiar, él es muy fenomenológico. Pero él, antes de constelador familiar, fue gestáltico, ¿no? Entonces, él incorpora mucho esto de la fenomenología, ¿no? Y sí, por ejemplo, yo veo un árbol ahora. No es solo ese árbol que yo veo, sino cómo yo percibo el árbol y qué está sucediendo en esa percepción del árbol. Y tener todo eso en cuenta, ¿no? Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, decimos, hay bromas en constelaciones, en los lugares que se hacen constelaciones familiares, que, por ejemplo, no sé, siempre decimos, bueno, la fenomenología pura. Fenomenología pura. Por ejemplo, estás haciendo una consulta y en el momento en el que hay como más tensión, se oye un perro ladrar, ¿no? Bueno, la fenomenología es que tú traes a tu conciencia ese ladrido. O sea, eso forma parte. Ahora, no se trata tanto como de darle ¿cómo se diría? Una Como explicación racional, una capaz. explicación. No. Bueno, esto sucede y yo lo percibo y lo traigo a la conciencia, lo incorporo. ¿Y cómo siento yo eso? ¿No? ¿Cómo siente el grupo eso? ¿Lo siente el grupo? O sea, es muy interesante porque es un viaje. Porque además mi percepción no es la del paciente, ¿no? Entonces, también tengo que tener en cuenta cómo puede percibirlo el paciente, ¿no? Como dar una amplitud. Y bueno, esas serían como porque esto yo me puedo divagar y seguir hablando como una loca, pero esas serían como las bases un poco y en qué está sentado las constelaciones familiares, ¿no? Y todo esto, obvio, lo toma Bert y entonces Bert Hellinger fue como el primero que empieza a poner todo esto en práctica, ¿no?
Después han ido, obvio, como todo, se van afinando cosas, van cambiando cosas, las cosas van evolucionando, ¿no? Hay lugares en donde las constelaciones son más ortodoxas y se llevan como más rígidas, como fue al principio. Otros en los que, bueno, como Bert Hellinger, que terminó hablando de los movimientos del espíritu, ¿no? Entonces, es como todo va, cada uno va poniendo también un poquito de lo suyo, ¿no? Bien. Bueno, y para la gente que quiera saber más de tu trabajo, ¿tenés redes sociales, contactos? Sí, bueno, mira, pueden ahí buscar en Instagram, bueno, @Lola Esteves Arenas, Lola Esteves Arenas, eso es en Instagram y ahí pueden chusmear un poco lo que hago a nivel profesional. Y después ahí también está mi número de teléfono, así que se pueden poner en contacto o por Instagram o mandándome un mensaje o WhatsApp o llamándome a ese número de teléfono que aparece ahí en mi perfil. Así que básicamente por ahí sería. Bueno, muchas gracias, Lola. Yo quería compartirles un poco. A Lola la conocí de una manera muy cósmica. Eh, Justo venía pasando un día bastante difícil y, y venía preguntándome cómo puedo, o sea, cómo puedo seguir, o sea, hacia dónde tengo que ir, ¿no? A nivel personal, de recurrir a alguna herramienta específica o algo que me guíe bueno, en las cosas que estoy atravesando a día de hoy. Y bueno, acá en este lugar donde vivo, que es Punta Rubia, usualmente suelo hacer dedo, digamos, que es, bueno, pones el dedo así y paras un automóvil o algo que te lleve al lugar donde estás yendo. Y bueno, y me paró Lola y bueno, empezamos a hablar un poco ahí de ella, bueno, de las constelaciones ahí familiares y dije, qué loco, ¿no? Porque yo estaba como intencionando y bueno, y apareciste así como tan espontáneamente y bueno, me dieron muchas ganas de invitarte a participar aquí de este espacio, así que muchísimas gracias por haber venido a entregar toda esta información y bueno, tu corazón también ahí, tu experiencia. Bueno, muchas gracias a ti, Ámbar. La verdad, te felicito. Sé que eres jovencita, pero realmente es lindo lo que haces. Es muy lindo. Así que te felicito y la verdad que fue buenísimo cómo nos conocimos. La vida misma, sí, es que la vida es así de generosa. Entonces, tanto para las cosas que son buenísimas como para las que nos parecen que no son tan buenas, pero que igualmente seguro que son buenas, ¿no? O sea, pero nada, te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Bueno, Estamos cerquita, así que bueno, estamos en contacto. bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y bueno, gracias por haber venido y también gracias a todas las personas que están Gracias aquí a ti. resonando. Chao. Bueno, gracias a ellas también. Chao, 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 chao.